Ahora ya estamos en contacto con nuestro amigo Carlos Méndez. Carlos, ¿cómo te va? Bien, Mario, acá con un poquito de fresco, frío, pero estamos bien. Bien. Mira, ya que estabas en el tema de la inflación, Chile ya está entrando por los palos, no tan dentro de América Latina con el tema de la inflación. Si bien venía bastante alejado, digamos, de este problema durante muchos años, ahora sí está con posibilidades de lograr el 10% anual, por supuesto. Pero, digamos, detrás de Argentina, primero está Venezuela con el índice más inflacionario de América Latina, después está Argentina y ahora está entrando Chile. Venezuela que tiene 220% de inflación anual, lo claro, cual es muy alto, pero que como venía de miles de por cientos de inflación, o sea, venía de una hiperinflación, es como que viene bajando la inflación. Y en la Argentina, lamentablemente, la inflación no está bajando. No. Pero bueno, veremos cómo evolucionan las cosas y ojalá que esta inflación... Los otros países están inferior a ese porcentaje, o sea, estamos hablando de Bolivia, Paraguay, sí. están... Bueno, pero Estados Unidos también está muy asustado con un 8,7 anual, cosa que es totalmente inusual para los Estados Unidos. Es decir, es una inflación que asusta a todo el mundo y por eso iban a elevar las tasas de interés para secar un poco la plaza de dólares y tener menos consumo y que eso aplacara los precios. Pero las tasas de interés crecientes son a mediano plazo también inflacionarias. Por tanto, es una solución de corto plazo, pero no es una solución definitiva a este problema que afecta a las mayorías populares. Claro. Y hablando de Estados Unidos, bueno, Mario, ahí enganchamos, digamos, la semana pasada fue la reunión en Los Ángeles, la Cumbre de las Américas. Así es. Y bueno, este fue el noveno evento en relación de esto denominado Cumbre de las Américas, que está digamos, es unas reuniones de jefes de Estado que existe se inauguró en 1994, también fue en Estados Unidos ese año, durante el gobierno de Bill Clinton. Mario, yo he estado tratando, aquí digamos para claridad y sinceridad con nuestros auditores, este paralelismo entre Cumbre de las Américas y otros organismos americanos o latinoamericanos. En particular, digamos, con la Organización de Estados Americanos, que tiene mucho más años y que también existe estructuralmente, etcétera. Pero aparentemente la razón, digamos, por eso señalé el año 1994 y durante el gobierno de Bill Clinton en Estados Unidos, es que se invita a esta Cumbre de las Américas. Y la única razón donde participan 35 estados independientes, de que, digamos, lo que encontré, a diferencia de la OEA, es que en la OEA está excluida de participar Cuba. Sí, todavía sigue, es una rémora de la década del 60. Claro. Entonces, la explicación que tengo, digamos, es que aquí hubo una apertura por esa época, por los años 90, 94, durante el gobierno del Clinton, y se crea esta cumbre y ahí empiezan todos a participar, digamos, en esta reunión, bueno, burocrática, súper estructural, etcétera, muy poco práctica, con algunos destellos bien relevantes, como el que ocurrió en Quebec en el año 2001 y la joyita que tuvimos nosotros en Mar del Plata en el 2005 durante el gobierno de Néstor Kirchner. Sí. Digamos, o sea, digo esto en forma irónica porque realmente, digamos, pasan los años, pasan los tiempos, pasan las organizaciones, pasan los presidentes, pasan todo, pero incluso nosotros mismos, pero lo que no pasa, digamos, son los objetivos que estas organizaciones internacionales se proponen y como que sí quedan congeladas en el tiempo, al menos los objetivos que se proponen, por ejemplo.
A ver, ¿cuáles son los objetivos de la Cumbre de las Américas? Bueno, acá te lo digo, digamos, del año 94, que lo firmaron todos los asistentes. El Pacto para el Desarrollo y la Prosperidad, Democracia, Libre Comercio y Desarrollo Sostenible en las Américas. Fíjate que el mismo lenguaje de ahora. Preservar y fortalecer la comunidad de democracia de las Américas. Promover la prosperidad a través de la integración económica y el libre comercio. Erradicar la pobreza y la discriminación de nuestro hemisferio. Garantizar el desarrollo sostenible y conservar nuestro medio ambiente para las generaciones futuras. En fin, los objetivos son exactamente los mismos que cualquier otra organización, son coherentes a la Carta de las Naciones Unidas y a los principios consagrados y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, al igual que la Carta de Organización de los Estados Americanos. Entonces, uno se vuelve a preguntar, ¿y entonces para qué todo esto? Digamos, ¿por qué no fortalecemos Naciones Unidas? ¿Por qué no fortalecemos la Organización de Estados Americanos? Y digamos, el problema es digamos, después la inclusión de Cuba, bueno, se incluye a Cuba y bueno, todos felices y somos más efectivos. Y por último, Mario, sobre esta introducción, es que la OEA no es ausente de la organización digamos, de esta cumbre de las Américas. No está ausente. No, porque, claro, la OEA, digamos, es la organización que actúa como secretaria técnica del proceso de cumbre. ¿Qué significa secretaría técnica? Dejémoslo ahí. Pero la cuestión es que eso es la situación que existe de paralelismo, y después se ve la ineficacia, ineficiencia, poca factibilidad. Ahí entraríamos en forma, digamos, de observaciones que se le pueden hacer a este organismo, y tal vez ahora abocarnos, ¿no es cierto?, a qué es lo que hicieron fundamentalmente nuestro presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el chileno Gabriel Boric. Alberto Fernández además preside la CELAC, de manera tal que tenía algunos deberes que no correspondían solo a la geografía de la Argentina, sino a los compromisos que seguramente se asumió cuando se reunió la CELAC. Claro. Y él tuvo que decir, por lo tanto, en ese organismo también internacional, que digamos que aquí hablamos de inclusión y exclusiones, pero en la CELAC no participan ni Canadá ni Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, él también aquí es lo que voy, de que él tenía que decir lo que dijo como presidente de la CELAC, porque esta cumbre de las Américas que excluyó a algunos participantes por las razones de la forma de su gobierno, pero lo excluyó. Uh-huh. Y Cuba, Nicaragua y Venezuela lo excluyó Estados Unidos de participar en esta cumbre de Los Ángeles la semana pasada. Y bueno, Fernández tenía que hacer ese reclamo públicamente por la presidencia que él tiene de esta otra organización, que se irá a reunir próximamente también. Sí. Pero también otros presidentes también protestaron un poco más en reserva sobre esta exclusión, varios. Bueno, uno que no, el de México, que no participó, pues él no fue tan, como podemos decir, reservado. Él simplemente no quiso participar ante esta exclusión que se hizo de los tres países señalados. Sí, porque aparte México tiene una relación, yo te diría casi amorosa con esos tres países, al margen de lo ideológico, viene desde tiempos inmemoriales. Claro. Y me parece que, bueno, México siempre fue un gran receptor de exiliados de todo el mundo, muy hospitalario, y yo creo que ahí Estados Unidos comete un grave error, más allá de que pudieran ir delegaciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela a decir cosas por ahí que no gustaran, no lo sé, ignoro eso, no tengo la menor idea, pero me parece que una cumbre de las Américas es una cumbre con todos, y en todo caso, si hay regímenes que tienen que mejorar, porque hay que mejorar, yo creo que hay definiciones demasiado tajantes, y la verdad que si uno tuviera que cuestionar la democracia en el mundo, uno qué podría decir de la monarquía del Reino Unido, que lleva hace 70 años que está la reina Victoria, y no es cierto que la reina no gobierna, las cuestiones estratégicas pasan por la reina, lo que no hace es gestionar, pero sí gobierna.
Entonces me parece que la convivencia y la mejor convivencia logra con la participación de todos. Y en las relaciones humanas, cuando uno dice esta persona es mi enemiga, pero cuando la tiene enfrente y ve que es un ser humano igual que uno, y eso tiende al diálogo, yo creo que eso tiende a la distensión. Te pregunto, ¿sirvió esta cumbre para distender un poco las relaciones y las tensiones que hay en América? Yo creo que no, pero vamos por parte, mira, de lo que porque el rol que jugó, ¿no es cierto?, como tú señalabas, el presidente de México, Manuel López Obrador, digamos que repudió esta actitud de Joe Biden, también fue repudiada por Luis Arce de Bolivia y Xiomara Castro de Honduras. Digo esto porque, digamos, no fue solamente Alberto Fernández los que intervinieron sobre este asunto. O sea, esto lo repudiaron los tres que acabo de señalar. Otros que fueron más prudentes, incluso el mismo Alberto Fernández, por el hecho actuó con más prudencia en su intervención, y también Johnny Briceño de Belice y Gabriel Boric de Chile estuvieron en desacuerdo con la actitud claro, y el tema es que después los temas que se tratan, Mario, en la práctica, aparentemente son vagos a veces, y a veces los acuerdos que se toman tampoco son aplicables o son aplicados. Claro. La conclusión fundamental trató sobre el tema migratorio, pero eso se puede hacer perfectamente de otra manera. Lo puede hacer la OEA o lo pueden hacer otro organismo, digamos, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que dijeron sobre las migraciones? Y bueno, que se van a preocupar de ello, no te digo, es tan vago como lo que te acabo de señalar, Mario. No hay nada en particular, tanto eso que no ha sido relevante ni acá ni en las informaciones que se han dado acá en Argentina, como las que se han dado en Chile. Los logros que tuvieron los gobernantes, yo te puedo contar los logros que tuvo Boris, que realmente es donde ahí, cuando la semana pasada informábamos que Boris sube los niveles, digamos, de su aceptación como gobernante en Chile, es, digamos, fundamentalmente por la política internacional. O sea, ahí el hombre se luce. Lo vamos a decir con mucha modestia, pero digamos es uno de los poquitos que habla inglés. No sé si lo hará bien o mal, pero habla inglés. Se entiende con los mandatarios. Bueno, él estudió en un colegio, de estos colegios carones privados de Punta Arenas, y obviamente que ahí inglés era una materia de privilegio. Claro, sí, además para aquellos que van a hacer, que se les pinta, digamos, que van a... En Chile es así, acá me parece que también, pero que pintan paralelito para las cúpulas, para, digamos, los poderes detrás del poder, ellos tienen ese tipo de educación de primer nivel. Y entonces él se caracterizó, bueno, eso es positivo porque eso le permitió tener una reunión privada con Joe Biden, y fue privada. Lo que también eso da para muchos comentarios, ¿no es cierto? Digamos que conversaron realmente en 40 minutos. No deja de ser un logro. Claro. Más allá de que por ahí nunca sepamos todo lo que conversaron, pero no deja de ser un logro. Es un logro, y tal vez, digamos, alguna situación de privilegio que Estados Unidos o el Departamento de Estado le esté indicando a Boris. O sea, tampoco eso no vamos a engañar, porque realmente en estas cumbres, Mario, es también una cuestión de la conclusión, y es lo más lamentable, es que nosotros vemos la sumisión, la subordinación de nuestros gobernantes y de nuestros países, digamos, ante estos sectores dominantes. Pero ¿vos crees que ha habido sumisión por parte de Boric? Yo no creo que sumisión, pero sí algunas, bueno, a veces, digamos, una conversación privada también puede permitir una negociación sobre determinados temas. Yo te doy, pero tú me das. O sea, digamos, yo creo que a Estados Unidos le interesa, es importante para Estados Unidos, para el Departamento de Estado, es que Boris se convierta en un referente de la izquierda, entre comillas, o con mayúscula, o como sea, acá en Sudamérica. Y eso es importante, digamos, para Estados Unidos, digamos, que pueda
todas estas cosas extrañas que han ido ocurriendo durante estos años, también sin ningún resultado efectivo, como por ejemplo lo estas organizaciones que se han creado como UNASUR, u otras ya con otros nombres que duran solamente, digamos, un periodo de un par de gobernantes, de mandatarios, pero que no marcan una línea, no digamos solamente política, sino que una orientación para el continente, por situar el más importante de todo, que no es la OEA, es el Mercosur. Ujú. Su inoperancia, digamos, de estos 4 países. Recordemos que el último encuentro que hubo de gobernantes con Bolsonaro y los otros con el presidente uruguayo y el argentino, etcétera, fue algo lamentable, digamos, que terminó muy mal. O sea, no sé, fue una actitud de repudio incluso entre los mismos presidentes. Entonces no hay realmente, por eso yo te decía en privado, el tema de la Patria Grande, el tema de la integración, de la cooperación, etcétera, son principios, supuestos que están muy alejados, digamos, de la práctica política. Y ahí yo veo la sumisión, Mario, donde yo veo la subordinación, o más bien decir, la incapacidad nuestra de tener, digamos, una política coherente en relación con todo el continente, menos poesía y más práctica en lo que habíamos leído anteriormente de los principios de ¿cómo se llama?, de la Cumbre de las Américas y de la Organización de los Estados Americanos: democracia, libre comercio, desarrollo sostenible, preservar y fortalecer la comunidad de las democracias, promover la prosperidad a través de la integración económica y el libre comercio, erradicar la pobreza, acá aumentamos la pobreza, garantizar el desarrollo sostenible y conservar nuestro medio ambiente. O sea, todos esos principios es lo que nosotros debemos tener en práctica, pero en forma, digamos, mutual, en forma de acuerdo y de práctica comunitaria entre todos nuestros países, al menos los del Cono Sur, comenzando por los del Cono Sur o el Mercosur. Correcto. Eso es lo pendiente, Mario. Bueno, mira, en realidad uno sabe que ninguna cumbre, ninguna reunión deja de tener unas líneas que siempre son bien redactadas, bien bonitas, que lógicamente son de amor y de los mejores deseos, ¿verdad? Tanto sea en lo económico, en lo social, pero por otro lado, eso sería, digamos, lo que vos estás señalando, que efectivamente termina por no cumplirse. Por ejemplo, para seguir en esta línea, en un momento UNASUR había planteado la constitución del Banco del Sur, que sería claro, una especie de fondo monetario sudamericano, por decirlo de alguna manera. Eso se expresó, se votó en algunos parlamentos, pero nunca se llevó a la práctica. Creo que ahí vos haces una crítica acertada. Pero también hay otro aspecto que los dirigentes, que además de ser, muchos no son estadistas, son dirigentes políticos más que nada, es lo que más les gusta, que son las fotos. Claro. Y las fotos que duran poco, pero para ellos son muy importantes. Si vos tuvieras que mencionar las fotos más sobresalientes de la cumbre, ¿cuál dirías que es la más importante? Mira, yo la foto que considero más importante es y lo que logró Boris. Yo creo que Boris, además que tengo que citar el condoro que se mandó, pero él logró, digamos, un acuerdo, sacó un beneficio, logró un acuerdo de lo que se denomina una política turquesa de protección que lo habíamos comentado, lo habíamos anunciado el martes pasado, de la protección del Océano Pacífico. Claro. Entonces ahí logró un acuerdo, esta cumbre, o dentro de la cumbre, entre nada menos que Canadá, Estados Unidos, México, y ahí, pucha, ya estamos jugando en primera. Pero además Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú. Claro. Los países vecinos, digamos, y que son digamos de la cuenca del Pacífico. Eso es un logro importante para todos,
y que también tienen consenso de los ambientalistas de todos estos países. El objetivo de esto, Mario, es digamos, una creación de América por la protección del océano, que permite establecer una red de áreas marinas protegidas ecológicamente, interconectadas, que abarca desde Canadá hasta Chile. Y de esta manera se busca coordinar acciones entre países que comparten salida al Océano Pacífico para contribuir a la protección y sostenibilidad de los ecosistemas, así como mejorar la gobernanza en áreas marinas protegidas. Y en eso no sabemos mucho, pero eso es muy importante para la preservación del Océano Pacífico. Excelente. Bueno, aquí terminamos, pero para finalizar te voy a hacer una pregunta. Dramáticamente, ayer, después de 120 minutos de jugar y después de tirar los 5 penales, donde Perú y Australia terminaron 4-4, es decir, que iban igualando durante ya más de 2 horas, llegó el fatídico último penal donde Australia lo convierte y Chile lo erra porque se lo ataja el arquero. Perú lo erra porque se lo ataja el arquero. Te quiero preguntar... nosotros los argentinos lógicamente estábamos todos favorables al triunfo de Perú. Claro. Los chilenos, decime con una mano en el corazón, ¿estaban a favor de Perú o estaban a favor de Australia? No, estaban a favor de Perú. Lo que pasa es que Chile perdió por secretaría el día anterior, que se había presentado un reclamo judicial a la FIFA sobre una mala inscripción de un jugador ecuatoriano, creo que ecuatoriano o colombiano, Ecuador, que tenía doble nacionalidad, ecuatoriano. Y bueno, fue rechazado, o sea que Chile ya no perdió solamente por penales, perdió jurídicamente. Te mandamos un fuerte abrazo, Carlos. Bueno, sí, habrá que hacer hinchada por Argentina, obviamente. Sí, esperemos. Yo te imaginas que lo voy a seguir y ojalá lleguemos a la final. Te mando un fuerte abrazo. Y otro para ti, vale. Gracias. Chao.